noches, amigos. Como siempre, otro programa más de Concertación Republicana Nacional. En el día de hoy queremos y habíamos comprometido con ustedes, la semana pasada, en el programa pasado estuvieron otros compañeros tratando algunos temas, pero nosotros habíamos comprometido con ustedes un tema que es permanente reclamo de la ciudadanía en todos los rincones del país, que recorremos, y acá en Canelones, sin lugar a duda, como en los otros departamentos, es un tema clave. Y habíamos comprometido programas atrás que íbamos a tomarnos el tiempo en un programa, o en dos, los que sean necesarios. Quizás va a ser mucho más de un programa, nos va a llevar 2 o 3 programas. Tratar el tema de primer orden nacional de preocupación de la gente, y acá en el departamento ni que hablar, que es el tema de la inseguridad. Ese es un tema clave para el país y clave para la ciudadanía, porque la sufre a diario, permanentemente. Sobre todo lo sufre quien tiene menores recursos, la gente de menores ingresos. La inseguridad también entra dentro del reparto equitativo de la riqueza. Los barrios donde hay gran inseguridad, la propia propiedad ha caído más del 40-50% de su valor, y en algunos casos más del 60%. El caso, por ejemplo, estos días que ha estado permanentemente en el tapete el tema del Marconi, y nos vamos a referir también al tema del Marconi. Bueno, nosotros, cuando hicimos el trabajo de seguridad, que se llama Seguridad para Todo, que está en nuestra página www.sarabia.com.uy, tratamos durante 7 meses con unos sociólogos el tema Marconi, incluso haciendo una ronda de entrevistas y recorridas durante 7 meses de permanencia permanente adentro del barrio Marconi, para sacar resultados que nos permitieran analizar los temas de inseguridad en las zonas rojas del Uruguay, pero hemos hecho también trabajos sobre barrios de Las Piedras, de La Paz, hemos hecho sobre Cerro Norte, hemos hecho trabajos sobre lo que es Casabó, 40 Semanas, Cruz de Carrasco, y también en zonas rurales y en el interior del país. Este es un tema de reclamo permanente. Nosotros esta semana, prácticamente en las giras que hemos hecho por los departamentos del Litoral, o de Cerro Largo, o de Colonia, en distintos puntos del país, hace pocas horas tuvimos el día sábado en una actividad en Pueblo Edén, cerca de Maldonado y Punta del Este, sobre la ruta 9, sobre la 12, y la preocupación de todos los vecinos es el robo, el ingreso a las casas, la permanente violación de los domicilios, y después en general la abigeatos y eso que aparece normalmente en todos los departamentos del país. Pero la característica es que rincón por donde uno vaya, la principal preocupación del vecino es enfrentar la inseguridad y cómo enfrentarla, y los resultados muy magros que tiene y que ha tenido el gobierno en todos estos años. No es un tema solo de la actualidad de ahora, viene de un proceso de largo tiempo. Y como este es un tema que nosotros lo trabajamos, y es bueno recordarlo, y lo quiero decir acá en esta casa, porque es una casa de amigos, este canal. Nosotros empezamos a trabajar este tema hace muchos años con un amigo, con don Carlos Romay Ecker, un viejo amigo desaparecido y amigo prácticamente como un hermano, que nos criamos juntos, con la preocupación que tenía él con estos temas, y como presidente de los alumnos del CALEN empezamos a trabajar, el presidente de los alumnos del CALEN, empezamos a trabajar desde el CALEN hace mucho tiempo, el Centro de Estudios de las Fuerzas Armadas, ahí en Boulevard Artigas, el tema de inseguridad, con la posibilidad de empezar a tomar materiales que venían a nivel internacional y técnicos que se hicieron presentes a dar charlas, y más los técnicos nacionales que estaban ahí. Armamos un equipo nosotros después para nuestro sector, para nuestro grupo político, que trabajó durante una etapa muy larga, de mucho tiempo, sobre la realidad del Uruguay, la realidad en general del Uruguay, y la realidad de América Latina, con también informe del Instituto Latinoamericano de Seguridad. Por lo tanto, el trabajo que nosotros hemos presentado en resumen en nuestra página tiene un proceso de muchos años de análisis, de estudio, que tiene que ver
con lo que ha sucedido en toda América Latina, lo que el mundo central ha diseñado para sus políticas de seguridad y lo que le pasa y le sucede al Uruguay. Uno de los primeros temas que hay que decir es que, por ejemplo, una de las líneas de trabajo del gobierno del Frente Amplio en el tema de seguridad fue creer que bajando la pobreza y la indigencia, la inseguridad se iba a ir reduciendo, iba a ir cayendo paulatinamente y iba a ir obteniendo resultados solo con un sistema de seguridad, usando las policías nacionales, con viejos parámetros de la década del 50, del 60, que son los que se están aplicando en la seguridad hoy, iban a tener resultados muy buenos. Lo que muestra es lo contrario, cayó la indigencia prácticamente que a menos de una tercera parte y la pobreza o la línea de pobreza cayó prácticamente un 60% y sin embargo el crecimiento de la inseguridad a partir de todo un proceso de apoyo social a través del MIDES ha crecido un 60%. O sea, la misma caída de curva hacia abajo de la pobreza y la marginalidad, la pobreza y la indigencia ha traído como consecuencia el crecimiento de la inseguridad y la marginalidad. ¿Y por qué es esto? Porque en definitiva el gobierno no ha comprendido una realidad que se viene dando hace 10 años en América Latina y no entiende realmente que los temas de seguridad pasan por otro lado. No solo tiene que ver la pobreza y que hay que, lógicamente, que achicarla. Hay temas centrales en este tema. Y eso tiene que ver mucho que ver con la educación, porque el tema y el problema de la inseguridad en América Latina y en el Uruguay, que no escapa a la región, llegó más tardíamente, pero sí avanzó sobre la región, es el tema de las nuevas sociedades en construcción. Lo que en Centroamérica se conoce como las maras o las bandas, en México también, lo que pasó en las favelas de Río, lo que está todos estos tiempos atrás, lo que pasó en Colombia, más allá que Colombia es mucho más complejo por el tema de la presencia de la guerrilla de la FARC desde la década del 60 hasta nuestros tiempos, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Argentina y lo que pasa hoy en Uruguay. En realidad hay nuevas sociedades en construcción, que son las sociedades marginales, y no hay que estigmatizar la pobreza, por eso mismo hablamos de pobreza anteriormente. Nada tiene que ver la pobreza, tiene que ver la marginalidad, o sea, un modelo de sociedad nuevo que aparece desde hace una década en América Latina y va tomando diferentes territorios, apoyado y alimentado por el crimen organizado. Cuando uno habla de crimen organizado, el crimen organizado por algo es crimen organizado. El crimen organizado como estrategia regional ha internacionalizado el delito. Por lo tanto, al internacionalizar el delito, ha ocupado territorios donde el Estado no está presente y ahí desde ese territorio ocupado por el crimen organizado recluta jóvenes menores de edad o no menores de edad o mayores, alimentándolos en el tráfico, el consumo y la venta de drogas pesadas y armas. Con ese es una mano de obra benigna, barata, que después se puede descartar eliminándola o aunque se destruya consumiendo pasta base porque después van reclutando, sobre todo menores en países como en el Uruguay, que tiene dificultades para controlar la minoridad por la estructura perimida y antigua que tiene en los temas de menores peligrosos, y ese es un tema que lo vamos a tratar profundamente en próximos trabajos, próximos encuentros en este programa, lo vamos a tratar el tema porque nosotros también hicimos una propuesta. El único sector hoy que tiene una propuesta real de solución al tema de inseguridad ha sido nuestro. Con la Concertación Republicana Nacional le presentó al presidente de la República este trabajo que tuvo un proceso de 4 o 5 años con técnicos de primer nivel nacional e internacional. Se lo presentamos al presidente Mujica ya hace más de un año, no se ha aplicado un pelo de la estructura, se sigue fracasando en la seguridad. El segundo término se lo presentamos a todos los partidos políticos. Partido Colorado y al Partido Nacional. Por ahora no hay ningún sector de nuestro partido, del Partido Nacional, que se haya jugado los boletos para solucionar el problema de la seguridad. Vemos tirar cosas esporádicas, uno y otro dirigente o líder político de nuestro sector, pero más cosas al voleo y bolazos, y hay que decirlo así porque son bolazos sin saber lo que se está diciendo,
muchas veces terminan diciendo cosas que son equivocadas y van contra el solucionar el problema de la seguridad. Entonces, el tema de la seguridad pasa por crear un sistema de seguridad moderno acorde a los tiempos que vivimos. El viejo paradigma o lineamiento que viene de la década del 50 al 60, que la seguridad ciudadana es para la policía y la seguridad nacional para las Fuerzas Armadas, eso se terminó, no existe desde hace 30, 40 años, eso ya se discutió y se laudó en los países centrales, la seguridad es seguridad nacional. Y más cuando hoy el crimen organizado, el narcotráfico, ha internacionalizado el delito y ha ido ocupando sobre una estrategia regional distintos territorios. Uruguay, si bien no es un mercado atractivo para las armas y para las drogas, tampoco es un mercado despreciable, pero tampoco es el mercado que ellos apuntan más a Brasil, a Argentina, a grandes poblaciones del tráfico de armas y de droga, y Uruguay es cabecera de puente, como es cabecera de puente de tráfico de armas y de droga Paraguay. Y los mercados también son tomados y contaminados. Para operar el crimen organizado, que al diseñar la internacionalización del delito va ocupando distintos lugares del territorio nacional, como son las zonas rojas o favelizadas, que existen en el Uruguay y que existen en otras partes, y ocupan, porque ahí no hay presencia del Estado. El ejemplo muy claro es el Marconi. Y las estrategias de seguridad en Uruguay son perimidas, son de la década del 50 al 60. Es atacar puntualmente el lugar con las policías saturando o haciendo un operativo que termina muchas veces, dañando al barrio, porque al retirarse ese operativo, el crimen organizado y las bandas que operan en el barrio vuelven al barrio a tomarlo y a reprimir a quienes posiblemente hubieran denunciado o hubieran informado a las policías. Trabajo del Marconi, por ejemplo, a nosotros nos da que el 95% de la población del Marconi es población de trabajo, trabajadores, obreros, gente que tiene el concepto de familia y que tienen los códigos de la familia occidental, del tipo de vida nuestra. Hay un 5% que ocupó el barrio. Ese 5% es el que domina el barrio, reprime el barrio y no permite ni siquiera que las policías entren en el barrio. Y así sucede en Cerro Norte. Hace pocos días hubo un tiroteo en Cerro Norte donde fueron heridos menores de 13 y 14 años. Por lo tanto, el tema de la imputabilidad a los 16 años no soluciona el problema, y eso hay que decirlo. Nosotros vamos a explayarnos después en el otro trabajo, en otros programas de sistema penal de menores. La imputabilidad en Uruguay está a los 13 años, no es necesario bajarla a los 16 y ya bajó a los 13. Está de origen en los 13, lo que hay que trabajar con la justicia de menores, dándole las herramientas. Pero ese tema lo vamos a tratar. Y acá, al ocupar el barrio, el crimen organizado toma la estrategia de que el Estado no está presente y ellos ocupan. Como el Estado no funciona en dirección de ocupar y permanecer en el barrio que está ocupado por el crimen organizado, se le hace muy fácil a las bandas la estrategia de movilizar. La Policía Nacional le falta equipamiento y formación para combatir este tipo de crimen organizado que viene orientado y organizado con gente que proviene de la guerra de Croacia, o que proviene de la mafia rusa, de la mafia colombiana, o de la mafia mexicana, o de la mafia yakuza, en todas partes del mundo, que trabajan entrelazados en sus negocios. Entonces, tienen gente preparada, entrenada y bien paga para trabajar sobre policías que son muy débiles, que les falta formación, que no tienen buenos sueldos, que no tienen el equipamiento que corresponde, las armas, los vehículos, mal respaldado también, porque los policías terminan muchas veces siendo presa de un procesamiento por un operativo mal hecho, y eso es parte de la formación del policía. Muchas veces el policía, el que es la gente que está en la calle, aparte de tener un mal sueldo, tiene además una formación pésima, porque las escuelas de policías departamentales no son buenas, porque forma a muchachos y muchachas muy mal, y los larga a la calle desprovistas y regalados prácticamente, y sin una concepción de lo que es seguridad nacional, pensando que seguridad es salir a la calle con un revólver en la cintura y hacer un operativo de represión, sin pensar de lo que básicamente debe de tenerse en cuenta: la internacionalización del delito, la ocupación de territorios y cómo se
corta con los factores de riesgo que provocan la instalación del crimen organizado en esos lugares. Para eso hay que crear un sistema de seguridad distinto al que tenemos, que pase por otras partes y donde participen todos los poderes del Estado, y que ahí hay que ocupar el territorio. Esto es, cuando el enemigo ocupa el territorio, uno tiene que desplazarlo y ocupar el territorio. Hay que mirar lo que está pasando hoy en Brasil, a la desesperada, lo tuvieron que hacer los brasileros ahora, pero hace 10 años que los técnicos vienen diciendo que hay que hacer eso. México, 56.000 muertos. En Perú hoy es un lujo transitar con las calles de Lima, y en Colombia bajó de 4.000 asesinatos y 2.000 secuestros, 4.000 secuestros y 2.000 asesinatos al año a 400 y 200 en los últimos 6, 7, 8 años, después de aplicado el sistema de seguridad que se llama Seguridad para Colombia, o para todos los colombianos, que aplicó el presidente Uribe. Lo mismo el sistema de seguridad que tiene Chile hace muchos años, muy bueno, muy bien estructurado en base al ejército, la policía y la gendarmería. Europa lo tiene hecho, y nosotros, bueno, ahora en la segunda parte de este programa vamos a empezar a desarrollar un poco el detalle, cuál es nuestra idea para solucionar en poco tiempo el tema de la inseguridad. Bien, amigos, en esta segunda parte, y quizás en otros programas, lógicamente, yo hablé de la minoridad, estamos hablando del tema de inseguridad y de nuestra propuesta. Queremos desarrollar un poquito más el tema de qué es seguridad para todos. Cuando hablamos de un sistema nuevo de seguridad, estamos hablando de aplicar la ley que existe hoy en el Uruguay, aplicar la ley de defensa nacional que fue aprobada en el periodo pasado, aplicar la ley orgánica policial, la ley orgánica militar, y crear un sistema de seguridad donde participen las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, la Republicana y Coraceros, en un esquema de seguridad no de sustituir unos a otros ni de mandar unos a otros, sino complementario en las distintas tareas. Y voy a dar un ejemplo muy claro, cuando la policía hace un operativo sobre un barrio donde hay zonas rojas y muy peligrosas, llámese Marconi, Casabó, 40 Semanas, Cruz de Carrasco o los que quieran, o acá en Las Piedras, en los barrios que están en las zonas más graves, más rojas de Las Piedras, necesita a partir del operativo policial llegar y quedarse en el territorio. Como a la policía le falta 4.500 efectivos para cubrir el territorio nacional y no los consigue porque de cada 3 vacantes solo se cubre una, porque las otras paga mucho más la construcción y además tiene menos riesgo de vida, por supuesto, y menos riesgo de que vayas en cana si le pegase un tiro a un malandro. La policía no logra. Y no logra tampoco profesionalismo, a no ser en los oficiales y la escuela de policía. Pero el resto de las escuelas departamentales están largando gurises a la calle como quien larga chorizo atado, sin la preparación necesaria para enfrentar un crimen organizado que está tomando el territorio nacional y que está provocando destrozos en la ciudadanía y en los jóvenes de este país. Entonces, al entrar a un barrio hay que quedarse. Y para quedarse necesitamos un campamento de pacificación que llegue al barrio, después lo que es las ambulancias, los sistemas de salud, los sistemas sociales, el propio programa de emergencia que de muchos barrios en condiciones favelizadas del Uruguay se ha retirado porque no se puede aplicar en el barrio, en la ayuda a la sociedad en su conjunto. Ocupar el territorio con tareas sociales, con apoyo a la sociedad, dentro del marco constitucional y la ley, que las potestades le indican al presidente de la República, a los ministros de Defensa, al ministro del Interior, y dentro del marco de la Ley de Defensa Nacional, que en el artículo 5 dice que las Fuerzas Armadas estarán al servicio de la nación para realizar todo tipo de tareas sociales y de apoyo a la comunidad. Este es el planteo. O sea, usar una estructura de seguridad como se usa hace años en Europa. En España, por ejemplo, la estructura de seguridad marca que todas las fuerzas de seguridad están bajo el jefe de Estado Mayor de la Defensa y un Estado Mayor de Defensa y Seguridad que están los cuerpos y jefaturas policiales, los de las Fuerzas Armadas, con las fuerzas republicanas o metropolitanas o guardias federales y además
controlan y dirigen las fuerzas de seguridad privada, que no pueden andar por cualquier lado haciendo lo que se les canta, sin reglamentación y sin control de los ministerios del Interior y de las fuerzas de seguridad. Así funciona en España, así funciona en Alemania. Se aplica según el territorio y la situación creada de inseguridad ese sistema de seguridad. Lo que estamos planteando nosotros es incorporar de los 20 y pico de mil efectivos que tienen las Fuerzas Armadas, incorporar una parte, sobre todo los que están más profesionalizados en tareas policiales, que son 13.000 efectivos que hicieron misiones de paz, sobre todo esos 13.000 efectivos que hicieron misiones de paz en lugares muy difíciles, sobre todo capítulo 6 de Naciones Unidas, que es tareas policiales de mantenimiento de la paz, son mucho más profesionales que muchos de los cuerpos policiales que hoy están desplegados en las calles, y sirven de apoyo van a servir de apoyo a las fuerzas policiales. Una fuerza metropolitana, una republicana, transformada en una gendarmería, no en una policía nacional con delitos especiales, ni tampoco en una guardia nacional. Yo creo que acá hay que crear una gendarmería, darle la posibilidad de un control territorial a las fuerzas policiales como la republicana y Coracero, aumentando el personal, entrenándolo y dándole para que atiendan algunos delitos a nivel nacional. Eso es una estructura de seguridad moderna, seguridad nacional, no es seguridad ciudadana para la policía. Eliminar con los compartimentos estancos, yo sé que hay mucho rechazo de los policías y de las fuerzas militares. Hay que volver a la policía, al ordenamiento y al alineamiento de mando, porque si no tampoco se puede aplicar seguridad donde no hay verticalidad de mando. Yo creo que más allá del legítimo derecho que puedan tener los sindicatos policiales a plantear determinadas cosas y reivindicar cosas, hay que ordenar el funcionamiento policial bajo un mando. Hay que crear un sistema judicial de policía judicial al bajo del Ministerio Público y Fiscal, sobre la Fiscalía separarlas, lógicamente, del Ministerio de Educación y Cultura, porque ahí está la incidencia directa del partido que gobierna. Los fiscales tienen que tener independencia técnica y económica y tener una policía judicial al servicio de ellos para investigar todo lo que es temas de asuntos internos en el caso de las corrupciones de las fuerzas policiales o si uno incorpora a las fuerzas militares, tienen otra verticalidad de mando, es más difícil que los contamine el delito, pero tiene que haber una policía también que los controle, una policía judicial, y no asuntos internos dentro del propio Ministerio del Interior, que lo que hace es muchas veces mirar para el costado, porque son compañeros de tanda o compañeros de carrera y a veces no se quiere uno dañar al otro. Eso es una realidad, hay que decir las cosas como son. Si no tomamos medidas estrictas, no conducimos el tema de la seguridad con mano firme y con una conducción certera en lo que es el tema de seguridad, si no analizamos que el problema de la inseguridad no se corta solo eliminando pobreza, sino que tiene que ver con nuevas sociedades en construcción, nuevas cabezas en la sociedad que piensan de diferente manera y que cada día están más violentos. Si no nos damos cuenta que no alcanza con las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales tienen que entender que necesitan apoyo logístico y material humano calificado para apoyar, y eso necesita el Estado ocupar territorio e ir desplazando el crimen organizado. Bueno, en poco tiempo más vamos a estar como en otros países del mundo, ya lo estamos, pero mucho más grave por ser mucho más chico y sufrirlo más en carne propia. No puede ser que un almacenero se ha asaltado 7 veces, otro 50, se salga a la esquina y a todo el mundo lo roben o lo asalten cuando va a trabajar. Quien sufre la inseguridad es el que tiene menos recursos, porque el que tiene recursos puede andar en una camioneta blindada, tiene guardaespaldas, vive en un barrio privado. Y es responsabilidad del espectro político de entender estos temas. A la izquierda le cuesta mucho porque tiene una mentalidad de la década del 60 que cree que sacar a los militares a la calle se va a armar un escándalo, y no es así. Son otros los militares de hoy, es otro profesionalismo, hay otra preparación con el tema de las misiones de paz y cómo tratar en territorio. Uno los ve por internet lo que han hecho y a nivel internacional y el apoyo que han tenido los cascos azules de Uruguay por sus tareas extraordinarias. Bueno, y las fuerzas policiales le faltan 4.000 efectivos en las zonas rurales, Canelones, abigeato, robo, copamiento, muerte de productores, asesinatos. ¿Cuándo vamos a parar la mano con esto? Necesitamos. Incluso nosotros estamos proponiendo en nuestra propuesta la creación de una policía montada, incluida en esa gendarmería, una policía montada que trabaja en las zonas rurales.
no, no lo poco que tenemos en Coracero, sino tener una cantidad de caballos y efectivos que puedan desplegarse en territorios donde la delincuencia está tomando. Nosotros, las Fuerzas Armadas tienen que salir a hacer patrullaje de reconocimiento como hicieron toda la vida, no tienen que estar encerradas en los cuarteles. La historia de las Fuerzas Armadas fue hacer un patrullaje de reconocimiento de apoyo a la comunidad y a la sociedad. Se los convoca en temporales, se los convoca para juntar basura, ¿y por qué no se los puede convocar para hacer presencia permanente en las zonas rurales, recorriendo y patrullando? Y si hay delito, ya hace pocos días un patrullaje militar en la zona nuestra de Aceguay, Noblía y San Diego encontró 2 camiones robando ganado, lo detuvieron y se lo entregaron a la policía y al juez. Es muy sencillo, la presencia, solo presencia de las Fuerzas Armadas en un patrullaje rural, a caballo o en jeep, trae poder de disuasión. Lo mismo que la presencia en campamentos pacificadores en las zonas que, como el Marconi, se fueron de la mano. Hay que ocupar el territorio, ahí hay que hacer un campamento pacificador, como se está haciendo en las favelas de Río. El despliegue territorial de frontera, el Uruguay hace 5 años que Brasil nos está reclamando que nosotros despleguemos los militares en la frontera, nos desplegaron ahora 17.000 efectivos por el tráfico de droga y de armas que pasa por nuestra frontera. No puede ser que nosotros no tengamos la franja de 20 kilómetros de frontera que marca la ley orgánica militar y la defensa nacional desplegando nuestras Fuerzas Armadas, con patrullaje, con recorrida. Ahora el comandante en jefe nuevo, don Pedro Aguerre, hace pocos días o pocas semanas empezó a hacer algunos patrullajes, que fue justamente con estos que capturaron esta gente robando ganado. Cualquiera recordará cuando iba a la frontera antes de los puestos militares de frontera, donde estaba el puesto militar, el puesto policial, el control militar, el control policial, el control aduanero, el control de sanidad. Yo creo que todos los controles, además cruzados, permiten también evitar mucha corrupción en el tema de contrabando, el tema de droga, el tema de armas. Y un despliegue territorial donde las Fuerzas Armadas en apoyo, no sustituyendo, en apoyo, porque a veces mucha manijeta hay por ahí de unos y de otros, para cuidar sus chacritas. Bueno, esto es lo que lo hicimos de propuesta al presidente de la República, se lo hicimos al Ministerio, se lo hicimos a todos los partidos políticos. Ahora parece que no les da la nasta a los partidos políticos de reconocer que esto se va a barranca abajo y que si no tomamos medidas modernas, creando un sistema de seguridad acorde a la situación que vive el Uruguay de hoy, a la construcción de nuevas sociedades, a una sociedad marginal en pleno crecimiento. Por otro lado, tenemos un problema gravísimo, la caída de la calidad de la educación. Nos ha traído como consecuencia a agravar la situación. Los planes de emergencia, que son muy buenos y que nosotros participamos de ellos, pero sin nada a cambio han fomentado el ocio, el no trabajo, el no estudiar y con eso la venta de pasta base. Eso lo reconocen informes que hay en el Ministerio del Interior. Quiere decir que los planes de emergencia son necesarios para ayudar a la sociedad, pero tienen que tener un retorno de valores en la sociedad que les permitan a la sociedad entender que se les está dando, que lo de una sociedad en su conjunto que se está ayudando, pero que ellos tienen que devolver en estudio y en trabajo. Eso permite valorizar, yo digo siempre, hay que repartir, pero no repartir miseria, hay que repartir con dignidad, la solidaridad con dignidad, con retorno. Y eso va a permitir también cortar con cordones umbilicales de una sociedad nueva en construcción que ya tiene 2 generaciones perdidas. Hay 16.000 mujeres en los asentamientos irregulares del Uruguay, hoy menores de 16 años, que el 40% ya tienen 2 hijos. A tasa vegetativa 5,8% contra el resto de la sociedad 1,8%. El informe dice que lo que hicimos nosotros, de esas 16.000 mujeres, más del 70% tienen un familiar preso en el CONCAR. Y ellas no saben prácticamente de quién son los hijos. Piénselo, usted que está ahí, del otro lado del televisor, y que más acá o más allá, si no sufrió la inseguridad directamente, ha sufrido un amigo o un vecino o el barrio. Las Piedras, Canelones, La Paz y otros rincones del departamento han tenido problemas de inseguridad gravísimas, con muertes, con asesinatos, con copamientos, con robo, con barrios asolados por bandas de menores que entre 13 y 14 años. El tiroteo el otro día en Cerro Norte, donde fue herido un menor por los coraceros, el menor tenía 14 años. O sea que no soluciona tampoco la baja imputabilidad a los 16 años. Estamos hablando de una nueva sociedad
que sale a la calle con distintos códigos, que tira y no pregunta por qué tira, que mata porque se cree que eso es la ley de matar, que dispara armas automáticas 9 milímetros cuando los policías andan con revólveres 38 Tauro viejo o algún SMI del tiempo del ñau, ¿no? Y al Ministerio del Interior se le votó 2 veces en las rendiciones de cuentas 20 millones de dólares y no aparecen los vehículos en las comisarías. El Cerro, por ejemplo, la 24 del Cerro tiene personal suficiente pero no tiene vehículos. La 22, la 23, acá las comisarías de Las Piedras le pasa lo mismo. La comisaría de... Bueno, recorremos y pasa en todo el departamento. ¿Qué pasa con el Ministerio del Interior? ¿Qué está haciendo con la plata? Que es para aumentar los sueldos de los policías, para formación académica y técnica y profesionalizar las policías que salen a la calle. ¿Qué pasa con los vehículos? ¿Qué pasa con el armamento? ¿Dónde está? Hace 2 años, 40, 50 millones de dólares destinados a eso y no aparece. Eso es un problema de la incapacidad que tiene el Ministerio del Interior para gestionar la seguridad. Y después, una cabeza cerrada a abrirse a una discusión de crear un sistema de seguridad moderno, donde la realidad los está superando y no quieren reconocer. Bueno, la verdad, nosotros se lo planteamos a todos los partidos políticos y lo vamos a seguir planteando. Y si nos toca ganar la interna del Partido Nacional, ten tranquilo que nosotros en pocos meses liquidamos con este tema. Y lo liquidamos bajo la ley y la Constitución de la República, porque esto está todo amparado en la ley. Y al que no le guste, le agradeceremos y se puede ir para la casa. Pero el que se comprometa con un sistema de seguridad de este tipo va a estar bien respaldado y va a ir para adelante en todo lo que es la función pública, tanto Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, como las policías, gendarmerías, que pretendemos crear conjuntamente con un sistema de seguridad si nos toca gobernar. Así que amigos, hasta el próximo programa, el próximo viernes de noche nos vamos a encontrar tratando también este tema. Lo vamos a tratar del ángulo de la minoridad, que nosotros también, hace poco, y ustedes lo han visto, le entregamos al presidente de la República un tema, lo que se llama sistema penal de menores, para solucionar el problema de los menores infractores, sobre todo los menores peligrosos que hoy andan permanentemente en la calle lastimando, matando gente o asaltando y que nadie pone coto a esa situación. Así que hasta el viernes, ha sido un gusto como siempre y un saludo a todo el departamento que siempre nos está mirando.